Bueno, buenas, bienvenidos a todos a este tercer episodio de Mentalidad Empresarial. Como estamos, poco a poco vamos dando forma a este espacio donde analizamos lo que está pasando en el mundo empresarial desde distintas perspectivas. Antes de empezar, os presento a los compañeros que nos acompañan, a nuestro equipo. Tenemos a Juanjo, experto ¿Qué en tal? ¿Cómo empresa y estás? fiscalidad internacional, que nos ayudará a entender el Bien, contexto económico y cómo impacta en las organizaciones. ¿Cómo estás, Juanjo? bien, muy bien. ¿Tú? Muy bien, estupendo. Perfecto. Muy bien. También tenemos a nosotros a Pera, especialista en LinkedIn y estratega de ventas, que nos aportará su visión sobre cómo está evolucionando los perfiles comerciales. Bueno, y por mi parte, como siempre, intentaré aportar esa visión más estratégica desde la gestión empresarial y el liderazgo. Bueno, vamos hoy con temas muy de actualidad, muy interesantes, como siempre, y los temas que vamos a tratar hoy son la crisis de talento, porque las empresas no logran atraer ni retener talento, el nuevo vendedor híbrido, influencia real en clientes y equipos, y por último vamos a hablar del escudo social de la vivienda y el diferencial entre la vivienda y el oro. Bueno, chicos, pues empezamos. Bueno, hoy os quiero traer un tema que está afectando directamente a muchísimas empresas y que además conecta con lo que está ocurriendo en el mercado laboral, la crisis de talento que estamos viviendo actualmente. Porque si analizamos la situación actual, hay algo que llama mucho la atención. Y es que, por un lado, las empresas están contratando y el empleo está creciendo en muchos sectores, pero al mismo tiempo cada vez más compañías tienen dificultades para encontrar personas adecuadas para cubrir esos puestos. De hecho, si nos fijamos en Europa, alrededor de 7 de cada 10 empresas reconoce tener dificultades para encontrar el perfil adecuado. Y en España, más del 60% de las pymes afirma que no encuentra trabajadores, lo que ya se considera uno de los principales problemas estructurales que estamos sufriendo en nuestra economía. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque no estamos hablando de una falta de empleo, estamos hablando de una desconexión entre lo que las empresas necesitan y lo que las personas buscan. De hecho, en algunos estudios se habla incluso de que hasta un 93% de las empresas tiene dificultades, ¿no?, para encontrar talento cualificado, lo que refleja que el problema no es la falta de oportunidades, sino el desajuste. Y aquí es donde aparece una idea muy clave, ¿no?, para mí. No estamos ante una crisis de talento, estamos ante una crisis que llamaríamos de encaje. Os explico. Vamos a dar una explicación de todo este contexto, el por qué está sucediendo. Mira, en primer lugar, hay un cambio de expectativas, ¿no? Las expectativas. Las personas han cambiado. Hoy el trabajo ya no se elige solo por salario, sino que es lo que buscan. Buscan flexibilidad, un bienestar, pues también tener desarrollo y tener un propósito. En segundo lugar, sí que hay un cambio en las empresas, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque muchas empresas siguen funcionando con modelos antiguos, es decir, estructuras rígidas, un liderazgo todavía jerárquico y con poca autonomía. Y ahí es donde empieza esa desconexión. En tercer lugar, tenemos el problema real, que ya vengo comentando, que es el liderazgo, porque en muchos casos el talento no se pierde por el salario, se pierde por cómo lideramos, es decir, cómo se lideran las empresas, ¿vale? Por último, de hecho, esta escasez de talento ya está impactando directamente en la competitividad de las empresas, ralentizando pues, el funcionamiento de los proyectos y afectando al crecimiento de las mismas. Todo esto conecta con algo más amplio, ¿no?, que está ocurriendo en el mercado laboral. Estamos en un momento donde el trabajo está cambiando más rápido que las organizaciones. Y de hecho ya hay sectores donde la falta de personal es uno de los principales frenos, ¿no?, para crecer.
Por eso, al final, creo que el gran reto que tienen hoy las empresas no es solo atraer talento, es entender qué es lo que ha cambiado en las personas y adaptar su forma de liderar, de trabajar y de gestionar los equipos, ¿no?, a este nuevo contexto. Os voy a lanzar las siguientes preguntas, chicos, si para la audiencia, para quien nos esté escuchando, ¿creéis que el problema es realmente la falta de talento o la falta de adaptación de las empresas? Esa es la primera pregunta. Os lanzo una segunda pregunta. ¿Hasta qué punto el liderazgo actual está preparado para gestionar ese cambio? Y por último, ¿están las empresas realmente escuchando lo que buscan las personas o siguen funcionando con modelos del pasado? ¿Qué me comentáis, chicos? Venga, pues te cojo la palabra y enlazo con esta tercera pregunta tuya. Las empresas están adaptadas. A ver, esto va por barrios, evidentemente, que según el sector, ¿vale? Hay sectores más y menos comprometidos por la propia metodología, ¿vale? Por ejemplo, ya sabemos, y los que hemos pisado en construcción, ¿no?, son sectores mucho más atomizados, son sectores un poco más, vamos a decir, clásicos en comparación con startups de nueva creación online, tiendas tecnológicas y demás, ¿vale? Bueno, hay un libro buenísimo que recomiendo a la audiencia, sin lugar a dudas, que se llama La venta híbrida. El autor es Cosimo Chiesa. Es un autor que ya ha hecho más libros. Está muy vinculado al IES, la Universidad de Navarra, y explica muy bien el compromiso tanto del cliente como de las empresas como de los trabajadores, ¿vale? Para hacer un poco de síntesis, las empresas tienen que ganarse la confianza en el online, tienen que ganarse la confianza y la autoridad en el poder de marca y demás, ¿no? En la parte estratégica del Internet de las cosas y el cierre en el presencial, ¿vale? Todo, y que no siempre sucede así, depende del sector, ¿no? Pero el cierre, según la situación, mejor en presencial. ¿Por qué? Por el factor de la confianza. En el online la autoridad, en el cierre presencial, ¿vale? Juan José, te paso la palabra. Mira, yo lo que pienso, después de estar muchos años ayudando a muchas empresas, lo que pienso es que la empresa solo se suele mirar el ombligo a sí misma. Lo voy a decir súper claro. Una empresa no mira normalmente por la contratación, ni trata de adecuar las personas que entran hacia la dinámica de la empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Las empresas tratan de ahorrar costes desde, en principio, la parte salarial, y las empresas ahora mismo no se dan cuenta que un trabajador, como quise explicar yo ayer, el episodio anterior, un trabajador, o como expliqué la semana anterior, perdón, con 1.400 pavos se queda en su casa. No sé si me entendéis. O sea, entonces, esto empieza desde ahí. Entonces, si a alguien le pones un sueldo de 1.400 por ir a trabajar y generar además una serie de gastos, si es padre de familia, ya ni te explico, o quedarse en su casa, siempre va a elegir quedarse en su casa. Por eso hay esa falta de talento. Y además, si encima se le da bien 3 o 4 cosas, las hace desde el ordenador de su casa cobrando en negro. Esto es así. O sea, el mercado laboral hoy es así de duro y así de complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para atraer mucho talento, lo primero tiene que ser una multinacional con mucho fondo, que pueda generar o bien trabajo online, o bien trabajo en remoto, o bien algo híbrido, como decía Vanessa, varios días en casa, varios días en la empresa, no sé, o sea, hay muchos modelos, ¿no? Pero lo que está claro es que las empresas solo se miran a sí mismas, a sí mismas. Es mi opinión, ya te digo, de muchos años de mercado, y que desde el COVID esto ha cambiado mucho.
O sea, antes de COVID, la gente solo iba a trabajar, ¿eh? Y aguantaba carros y carreras. Hoy en día, la generación de cristal, que tenemos, no quiere aguantar abusos, no quiere aguantar ninguna historia. Tienen una mentalidad de voy a trabajar para producir, pero no voy a trabajar para aguantar, ¿me entiendes? Es así de literal. Dejadme hacer una aportación. Como bien sabéis, soy mentor y en el despacho, ¿no? Pues recibo muchas reuniones, no sé cuántas, pero a lo mejor me voy a las 10, 12 a la semana, ¿no? De reuniones con personas que tienen problemáticas y que yo les ayudo a corregir esas problemáticas business to business, ¿vale? ¿Por qué os explico esto? Porque la semana pasada justamente sucedió que vinieron al despacho una persona que desconocía, boca a oreja, venía referenciada por otra, y me dice, ostras, este proyecto que voy a preparar y que tú me vas a ayudar, me tiene que aportar mínimo 1.500 netos al mes, porque si no, con las ayudas, yo ya tengo suficiente y no tiene sentido que me meta en este proyecto. O sea, lo que me funciona, o sea, así para hacer una síntesis y dar paso a Vanessa, lo que me funciona, como ya me funciona, no lo cambio porque ya me funciona, ¿vale? Entonces, claro, es un poco lo que comenta Juan José, ¿no? De que, bueno, está la cosa un poco acomodada, ¿vale? Esto no pasa en todos los sitios y no le pasa a toda la gente, este acomodamiento, pero se da el caso. Y claro, yo me quedé sorprendido pensando, wow, pues sí que está bien, ¿no? Esto de las ayudas que tienes estructurado, ¿no? Y que has solicitado y que te han aceptado, ¿no? Es que hoy es lo primero que se mira, las ayudas. O sea, quiero emprender o quiero hacer esto, ¿qué me da primero el Estado? Y luego ya vemos si me compensa o no. Es que nunca se ha emprendido así. Claro, miras si realmente te sale la cuenta, ¿no? Porque si ya tienes ayudas por otro lado, ya realmente no vas a emprender, ¿no? Es precisamente... Claro, Vanessa, es que cuando yo empecé a emprender hace muchos años, yo me acuerdo que el primer año y medio no vendí nada. Nada. Y era paliza tras paliza la que recibía cada día, ¿me entiendes? Eso hoy, dime tú qué emprendedor es capaz de aguantarlo. Muy fácil verme hoy con la cara de hoy, ¿sabes? Pero ¿por qué no me vistes hace 15 años? ¿Sabes? Cuando yo empecé. Es la historia. Sí, pero no, es lo que... Claro, pero no estoy diciendo solo, perdona que ahora te dejo, no estoy solo hablando de que la gente esté muy acomodada, sino que las empresas no lo están sabiendo ver. Claro, ¿y qué solución planteas a esta situación, ¿no? como empresario? Lo primero es saber tratar a la gente. Tú vas a una fábrica, vas a una logística, vas a un call center y tienes 4 latigueros con látigos de 32 cabezas, ¿sabes? Con clavos al final. Eso es lo que pasa hoy, sobre todo en empresas en empresas que se dedican a la producción, ¿sabes? Que requieren un bajo nivel de profesionalidad, ¿sabes? O de estudios o de capacitación. Eso 100%, siempre pasa. Hay logísticas. Yo trabajo para muchas logísticas y en las logísticas no hay manera de cambiar esa actitud. Y el problema es que si tú tienes desde arriba, emites esa serie de órdenes hacia abajo, en la parte de abajo, en la parte productiva, cada vez vas a tener peor personal. Entonces, al tener peor personal, tu calidad pues será peor. ¿Cómo podemos medir si estamos tratando bien a la gente o no? Doy paso a Vanessa. Es complejo, ¿eh? Es complejo. O sea, una empresa con empleados, vamos a poner un escenario 40, ¿vale? 40 empleados, del sector X, el que sea, ¿no? ¿Cómo se puede, con la vara de medir, decir los estoy cuidando o no los estoy cuidando? ¿O estoy sobreprotegiendo? ¿O los estoy mal acostumbrando? ¿O los estoy enseñando muy bien? O sea, Vanessa. Pues mira, esto es una pregunta sencilla, ¿no? Y además muy importante, porque esto se mide realmente por la motivación que tiene el trabajador, por la satisfacción, y esto lo vemos por el resultado, porque esto al final se va a trasladar, es decir, no en producir más, sino en trasladarlo a la satisfacción del cliente. Es decir, el trabajador, si tú al final lo cuidas,
vemos que puede tener una motivación intrínseca o extrínseca, que le llamamos, porque existen diferentes tipos de motivaciones. Puede ser que tú tengas la motivación interna porque realmente te gusta desempeñarlo, o tengas realmente otra serie de factores que a ti te motivan. Entonces, al final lo que tenemos que generar es esa motivación, y la motivación la generamos cuando tiene satisfacción, porque realmente le aportamos flexibilidad, bienestar, cuidado, y eso lo vamos a ver con mayores resultados. Si no, al final empieza a reducir lo que sería su productividad, y eso lo medimos con los resultados. Juan José, ¿cómo podemos medir tratar bien a la gente? Pues es que esto también es muy complejo, ¿sabes? Yo lo que pienso es que estoy más experimentado en la parte de industria y en la parte de logística. Cuando en una industria tienes las cadenas de producción cometen muchos errores, es decir, tienen mucho producto no válido, porque es lo que generan, por errores de máquina, por errores de personas, por no tener las líneas suficientemente bien nutridas de materia prima, o sea, una serie de factores, ahí tienes un problema. Puede ser de motivación, puede ser de organización o puede ser de otras muchas cosas, ¿me entiendes? Pero es verdad que yo aquí es que os voy a decir una cosa súper sencilla. Siempre que empiezo una mentoría en una empresa grande que me va a llevar tiempo, normalmente me infiltro como trabajador. Y estoy 2 o 3 días trabajando de obrero. Bueno, pues es así, ¿no? Os voy a poner un caso particular. Yo, mi empresa lleva el turno de management de Uber en la Comunidad de Madrid, del fin de semana, del turno de fin de semana. Llevamos toda la gestión y toda la dirección de Uber, ¿vale? Bueno, yo estuve 2 semanas con un coche, conduciendo, y vi el trato de la gente de administración, de la pecera que le llaman allí, si nos está escuchando algún conductor lo sabrán, hacia los conductores. Cuando entramos, lo primero que hicimos fue cambiar a 7 encargados del turno de fin de semana. A 7. Era déspota, o sea, como no os podéis ni imaginar. Brutal, ¿eh? Pero, o sea, solo les faltaba partirnos la cara. No, era lo único que faltaba. Malas voces, gritos, malas palabras, temas despectivos. Es que eso es lo que pasa, ¿sabes? En los trabajos. Bueno, pues imagínate a una persona que despedí yo, que me insultó como 340 veces en 2 semanas, y cuando se enteró de quién era yo, pues... ¿Qué pasó? Bueno, que le dio un infarto. Bueno, y que se fue a la calle, claro. Entonces, pues imagínate, ¿no? Entonces, esto es muy difícil ver desde la posición de la gerencia, muy difícil, pero la gerencia es verdad que también tiene herramientas para poder hacerlo, y normalmente no lo hace porque le va bien, porque piensa que está en su máximo de producción, porque piensa que no va a poder ganar más, ¿sabes? Esa serie de detalles que es verdad que corrigiendo pocas cosas, pero difíciles de corregir, pues se nota mucho en los niveles productivos. Una buena estrategia, Juanjo. Evidentemente, claro, si ven que ya tienes ese cargo, pues el trato ya es distinto. Y si te infiltras, bueno, pues al final como un trabajador más, ahí es donde ves realmente el día a día y el trato, ¿no? De la comunicación. Porque aquí es el trato y una comunicación deficiente, ¿no? Lo que pudiste ver. Pero me pasa en otros sectores, En el sector logístico pasa muchísimo, en el sector logístico donde hay mucho personal extranjero, sobre todo personas de color y sobre todo latinoamericanos, los tratan como mulos, ¿sabes? Y eso es un problema. Entonces, claro,
Tú ves una logística que en una campaña de Black Friday tiene que contratar 5.000 empleados nuevos diferentes, los contratan 3 días antes de empezar la campaña. ¿Qué crees que va a pasar en esa campaña? Pues que va a ser un poco desastre, porque sobredimensionan las plantillas para cubrir el trabajo que a lo mejor podrían hacer con la mitad de la mitad, ¿me entiendes? Pero esa es la historia, personas nuevas, información, la mayoría con el carnet de carretillero recién sacado, la mayoría con el carnet de manipulación de alimentos también recién sacado, tal. O sea, yo es que eso estoy harto de verlo, pero a diario, lo veo a diario. Entonces, claro, que aquí en ocasiones es el encaje del perfil, claro, que decimos muchas veces, ¿no? Hay que encajar el perfil realmente al puesto, con las habilidades adecuadas. Sí, y que yo creo que es muy importante también, perdona, Pera, te dejo hablar, creo que es muy importante también no solo presentar un perfil de encargado, de responsable tal, sino también de empleado. Os hago una reflexión y luego os hago una pregunta al respecto, ¿vale? Recientemente pedí unos zapatos en una tienda conocida online y cuando me llegó la empresa de transporte, lo primero que me dijo es: hola, Pera, firma, vigila, que esta compañía está fallando mucho y posiblemente que sea otro pie, otro color, otro diseño. Y te aviso porque el ratio de devoluciones es muy elevado, ¿vale? Bueno, pues así fue. Que nada más abrir los zapatos dije: ay, no, esto no es, ¿vale? Entonces, las empresas son, la pregunta que os lanzo, ¿las empresas son conscientes de los costes que genera todo esto? Porque ya sabéis que almacén, logística, devolución, otra vez para la logística, ¿no? Claro, piensa que si realmente lo están, es decir, están midiendo correctamente lo que son las cuentas de resultados, y digo correctamente porque lo hagan bien, ¿vale? Porque, bueno, en muchas ocasiones no se suele hacer bien. Si tú lo mides bien, sabes lo que estás perdiendo, porque tú sabes lo que has comprado. Y si lo tienes todo bien controlado, luego puedes medir los ingresos. Y aquí lo sabes. Es decir, en base al beneficio del resultado que tienes, tú aquí lo estás computando todo. Que luego no sepas de dónde ha venido es otro tema, ¿no? Que no tengas bien el control qué es lo que ha pasado, porque lo tengas descontrolado, pero aquí te aparece todo. Si realmente se hace de forma correcta, sí que te aparece, porque tú tienes unos costes y luego tienes los ingresos. Y eso es el cálculo, ¿no? Al final, si tú todo lo que produces lo tienes que vender, tú ahí ves que algo está pasando y realmente no está ingresando realmente lo que tenías planificado. Aquí hay unos costes. Claro, es que estábamos hablando de tratar bien a la gente y de medir y de la experiencia del usuario, ¿no? Pero cuando el cliente final percibe un error y además, fijaros, el transportista, la información que tiene, claro, es el que cogía la devolución, por eso hablaba latín, ¿no? Como digo yo. Entonces, claro, la situación económica es escandalosa. O sea, esto tiene una repercusión, ¿vale? No sabemos. Hay una variable que no se mide nunca, o yo no la he visto medir casi nunca, y es cuánto vale el tiempo de cientos de trabajadores haciendo mal las cosas. Las empresas ven la materia prima que se gasta, la energía que has invertido en la máquina, tal, pero nadie mete la variable de cuánto te ha costado esto a nivel de personal. Ya no solo a nivel de personal, sino cuál es el perjuicio de hacer una cosa mal mientras que la podrías haber hecho bien. Ese es el verdadero problema de esto. Y el sobredimensionamiento de plantillas y la infrapreparación de esas plantillas para poder sacar esos productos. Esa es la clave de esto. Esto no lo miden, pero la pérdida, lo que va a haber es una pérdida, evidentemente, de clientes. Lo que pasa es que no lo miden, es lo que... Desde el punto de vista del liderazgo, Vanessa, tiene que haber líderes y responsables de una situación de incidencias y reclamaciones. Alguien tiene que sentirse retratado en que ha sido mi error o ha sido mi departamento el que no hizo un buen, ¿no? Hablamos de una incidencia de una caja de zapatos, ¿no? Lo que ponía como ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista del liderazgo, ¿cuál es tu opinión cuando sube mucho el ratio de incidencias, ¿no? Uno puede ser la temporada alta que no puedas controlarlo todo porque a veces hay unos booms, ¿no?
pero cuando no es tan cresta de la ola, cuando es algo más lineal y aún así se cometen errores, aparte de la aportación de Juan José, que es muy real, el coste tan alto que tiene, ¿no? Y desconocido, desde el punto de vista del liderazgo y la responsabilidad o el compromiso, como... Bueno, aquí siempre hay algo que yo digo que es clave, ¿no? Y es la comunicación con el equipo para poder controlar todo el resultado, para saber qué es lo que realmente ha pasado. Claro que evidentemente al final va a ser responsabilidad del líder que gestione ese equipo, ¿no? Porque es el que está transmitiendo las instrucciones y la cultura empresarial. Entonces, al final siempre hay algo muy clave, ¿no? Que es una comunicación eficaz con todo el equipo para transmitirlo, realizar reuniones y poder ver esos resultados y qué es lo que está sucediendo. Y a partir de ahí poner una solución. Pero esto se tienen que hacer reuniones continuas, comunicación con el equipo, traslado de resultados y soluciones. Y esto evidentemente es una buena gestión del equipo utilizando la comunicación por parte del líder. Si esto no se hace, se pierde información, no sabemos qué es lo que ha pasado. Claro, si tenemos incidencias, pero realmente no estamos haciendo reuniones para poder tratarlo y tenerlo bien controlado, no lo vamos a solucionar, se nos escapa. Te voy a meter una variable más. Hay más ítems, ¿eh? Muchos, pero ¿cuánto tiempo gasta o invierte el líder en salir del despacho? Poco. Claro, pero es que tiene que hacerlo. Es que aquí está la clave, ¿no? Es decir, al final es en salir, gestionar, comunicarse, al final como uno más. Es como uno más. Bien, claro, Esto es gestionar correctamente. Y aquí es donde viene el principal problema en general a nivel empresarial. Ya no se trata de controlar, no, se trata de acompañar y poder solucionar. ¿No? Y muchas veces lo confundimos, ¿no? Salimos solo para controlar, no se trata de que controles, se trata de que acompañes, de que comuniques, de que puedas solventar. Acompañamos a nuestro equipo, comunicamos, solventamos todas las incidencias. La importancia de la escucha activa, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí decimos que no es lo mismo oír, ¿no?, que comunicar, ¿no? Es que nos pensamos, y este es otro de los grandes problemas, evidentemente, para solucionar estos problemas, ¿no? Nos viene alguien del equipo y bueno, nos comunica, nosotros oímos, no, hay que escuchar. Tenemos que entender el mensaje que nos está transmitiendo y darle un feedback, pero un feedback para solventarlo y poder comprenderlo, ¿no? Esto es la escucha activa. Comprendo lo que me dices y te aporto una solución y te acompaño y te ayudo en todo lo necesario. No simplemente oigo y mensaje recibido. La comunicación no se trata de eso. Una de las variables dentro de la comunicación es la escucha activa, ¿no? Aparte de ser empático, ser asertivo, y es en conjunto, ¿no? Cuando hablamos de una comunicación eficaz. Es poder comprender ese mensaje y dar una solución, no estar sentado, ¿no? Y luego ya te contesto, luego ya te acompaño. No, hay que hacerlo en el momento necesario, ¿no? Y esto cuesta. Por otros temas que ya hemos comentado, ¿no?, del volumen, ¿no?, de trabajo que al final no le damos importancia a eso, ¿no? Pero es que eso es muy importante para que toda la estructura de la empresa funcione. Y es la clave, yo siempre lo digo, la comunicación es la clave, poder comprender y actuar. Ojo, si hay algo que no funciona, tenemos que actuar y poner una solución. Pero si no estamos, no se puede solventar. Luego se actuará con lo que tengamos que hacer. Hay que tomar medidas, pero hay que estar. Y la comunicación es clave de éxito empresarial. Totalmente. Vale, entonces, Pera, en línea con todo esto que estamos comentando, sobre la dificultad de las empresas para encontrar talento, me parece interesante tu tema, ¿no? En tu expertise, el tema del vendedor híbrido. ¿Crees que esta dificultad para encontrar talento tiene que ver también con que las empresas están buscando perfiles nuevos, más completos, pero quizás no están adaptando ni la formación ni el modelo de trabajo a lo que realmente necesitan estos perfiles? Cuéntanos. Pues mira, vamos a hablar de la pandemia para acá, ¿no? Después de pandemia ha habido muchos cambios. La
La cámara se ha puesto de moda, la cámara te hace llegar más cerca. Las conexiones Barcelona-Madrid, por ejemplo, yo creo que han bajado mucho a nivel business to business, esos viajes rápidos que se hacían antes. Antes era innegociable. Yo voy a ver al cliente a Madrid, yo voy a Barcelona, yo voy a donde fuera, ¿no? Ahora ya dices, oye, pues lo pasamos a una cámara, lo vemos y ya está, ¿no? Con la cámara puedes hacer tantas cosas como escribir en una pizarra, compartir pantalla, lo tienes todo, ¿vale? Lo tienes todo. Entonces, pues hay muchos equipos, hay muchas personas, bueno, que en alguna ocasión se han acomodado a la cámara y se les ha tenido que llamar la atención, ¿eh? Oye, mira que con la cámara no está todo ahí, hay que hacer más en el presencial, ¿eh? Esto ha pasado, ¿eh? En el equipo de ventas ha pasado mucha gente que, no, yo los llamo y yo los tal. Pues no, a veces hay que hacer visitas, ¿eh? Siempre teniendo en cuenta el famoso coste de oportunidad. Esto lo veréis muchas veces en los podcasts que lo comento porque es que es algo que yo considero bastante importante, ¿no? Para mí el coste de oportunidad, como bien sabéis, es qué decisión tomo y qué tengo a ganar, qué tengo a perder, ¿no? Si estoy con vosotros en este directo, pues estoy dejando de hacer otra cosa que seguramente no sea tan relevante si no la haría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se puede dar el caso de que el vendedor híbrido se haya transformado en una persona muy digital y no tan presencial, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo mejor la empresa, ahora hablo de la empresa, me voy del vendedor híbrido, puede ser que con el tema del online no esté generando la autoridad que podría marcar. Ya sabéis, lo hemos comentado al principio, que en el online generamos la confianza, ¿no? Si nos vamos a LinkedIn, ya sabéis que soy profesor, ¿verdad? Entonces, en LinkedIn, haz buen contenido, demuestra a la audiencia lo que resuelves, demuestra lo que puedes, hasta dónde puedes llegar, lo que les puedes resolver, ¿vale? Y a lo mejor no vemos la importancia del online y del presencial a zonas iguales 50-50. Es decir, o a lo mejor estamos muy metidos a nivel de empresa en el online, o a lo mejor estamos muy metidos en el presencial, pero no estamos vendedor híbrido 50-50. Quiero decir con esto que a lo mejor todavía seguimos haciendo demasiadas visitas en presencial, o a lo mejor tenemos mucha autoridad pero no cerramos, o sea, mucha autoridad en el online pero no cerramos al presencial, ¿eh? Entonces, todo esto hay que hacer como un poco de reunión autocrítica para ver y medir, o una encuesta de satisfacción, de si la experiencia de usuario es tan buena como nos pensamos. Claro, aquí, como los sectores son totalmente distintos, cuesta, ¿no?, poner un ejemplo, pero como comentaba Juan José, ¿no?, con el sector industrial, ¿no?, que él es muy de nicho, ¿no? Pues en el sector industrial, el cliente del sector industrial lo que quiere es resultados en el presencial y no en el online. Online sí, si es Madrid-Estocolmo o Madrid-Berlín, ¿vale? O sea, seguramente que será más interesante el online para según qué situaciones, pero cuando toca el cierre y según los importes que se barajan, hay que medir mucho si es el online o mejor una visita presencial, aun con los costes que comporta, por el factor de la confianza. Las ventas son emocionales y las ventas se centran en la confianza. De esto, Vanessa, tú sabes muchísimo. Si no generamos suficiente confianza, es posible que miren una alternativa a nosotros, ¿eh? Y cuando digo confianza no significa a nuestros conocimientos y a nuestra reputación, sino a nuestra capacidad de cerrar esa operación. Al final, el cliente lo que quiere de nosotros son resultados. Entonces, tenemos que asegurarnos de que está alineado lo que espera con lo que nosotros le estamos ofreciendo en cada momento del proceso de la venta. Juan José, adelante. Yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, para vender en la parte industrial, por ejemplo, si tú vendes a ferreterías, no esperes que un ferretero haga un Zoom contigo, porque no lo va a hacer. Ir a visitarlo, ¿no? Pero si quieres vender en una empresa como Leroy Merlin, pues el ir a visitar a la empresa Leroy Merlin vale poco, ¿eh? Hay que mover herramientas digitales, 100%. Entonces, simplemente hay que adaptarse a lo que cada uno, al nicho. Es que yo estoy muy de nicho, ¿sabes? Entonces,
Porque para mí es mucho más fácil enfocar la venta, la producción, todo, en base a los nichos. Es mucho más fácil, mucho más rentable que no querer tener una metralleta y querer disparar a todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces, es mejor pegarle un tiro certero a lo que tú quieres, que no salir con un megáfono a la calle y decir tal, ¿no? Entonces, hay que adecuarse a lo que dice cada nicho y en función de eso, pues se venderá bien. Vanessa. Sí, pero la tendencia ¿cuál es? Claro, es decir, hoy en día sí que es cierto que lo que vemos con la transformación digital que estamos teniendo, es cierto que, bueno, hay clientes que quieren la presencialidad porque es así, pero fijaros que muchos de ellos miran online, miran todos esos productos. Hoy en día lo que tenemos es la omnicanalidad. En la omnicanalidad tenemos ese negocio de forma presencial, pero luego también los estamos ofreciendo por vía web. Claro, la presencialidad, ya tenemos negocios que evidentemente hace muchísimos años que lo están vendiendo de forma presencial, pero hay muchos clientes que necesitan esa confianza, ¿no? De, a pesar de verlo de forma online, quieren ir de forma presencial para poder adquirirlo. Y hay otros que online. Al final sí que es cierto lo que dice Juanjo, que tienen los dos canales y es cierto que lo que es la digitalización ha venido para quedarse y las empresas tienen que optar por las dos opciones, por esta omnicanalidad, ¿no? Atendiendo a esos clientes que la confianza la generan de forma presencial y aquellos que lo quieren online. Entonces nos tenemos que ajustar, evidentemente tenemos nuestro público objetivo, nos dirigimos a un segmento y las empresas se ajustan a eso, si lo quieren presencial y si no, online. Respecto a los vendedores, como comentabas, Vera, pues pienso que un vendedor o un comercial, claro, hoy en día, ¿qué tiene que combinar? Pues habilidades digitales, herramientas tecnológicas, pero ojo, muy importante también la relación humana con el cliente. Por eso hablamos de ese vendedor híbrido, ¿no? Tenemos que tener todas las habilidades. Es decir, a día de hoy hemos añadido también lo que es la digitalización y las herramientas tecnológicas. Por lo tanto, no es solo un vendedor tradicional ni solo digital. Necesitamos de diferentes habilidades. Como comentaba, el cliente actual investiga online antes de comprar, compara los precios, busca confianza humana. La confianza, Pera, como comentabas, es súper importante, generar esa confianza. Algunos clientes se lo generamos online, otros necesitan de ese presencial. Por eso el vendedor actual, que necesita, pues dominar las diferentes herramientas tecnológicas, como puede ser pues LinkedIn, usar CRMs, datos y crear pues relación personal. La tendencia empresarial es esta combinación, herramientas tecnológicas con criterio humano. El criterio humano todavía existe, es muy importante, porque ese modelo híbrido genera más confianza y mejores resultados. Permíteme una aportación. Acabo con una cosita y ya te dejo. Este vendedor híbrido es verdad que necesita más autonomía, va a requerir pues, de formación continua, se tiene que actualizar y exige un liderazgo más flexible. ¿Vale? El reto para las empresas no es solo tener vendedores híbridos, sino líderes, ahí con esto ahora me responde, espera, sino líderes capaces de gestionar equipos comerciales mucho más autónomos y digitales. Te doy la palabra. Mira, para complementar el tema de la omnicanalidad, es muy importante en el mundo omnicanal que envíes el mensaje adecuado según la red que utilizas. Si es la llamada, si es una red social, si es mail marketing, si es presencial. Es decir, esto no todas las empresas lo tienen claro. Hay muchas veces que le dan un enfoque a una estrategia de precios, una estrategia de servicios o una oferta irresistible o lo que sea, y van con el mismo mensaje, cuando el mismo me refiero copiado. O sea, lo copian y lo pegan en cada red, ¿vale? No es lo que se recomienda. Cuando hablamos de omnicanal es el mensaje adaptado a la red o al sistema que tienes delante, ¿vale?
¿Por qué? Porque en cada situación hay que, vamos a decir, acercarlo al público que tienes delante y no siempre es el mismo. No es el mismo el que tienes en una base de datos que a lo mejor el que tienes en una red social como LinkedIn, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en la base de datos son clientes habituales y posiblemente que en la red social LinkedIn son desconocidos y potenciales, ¿eh? Venga, Juan José, adelante. Muy bien, Juanjo, voy contigo. Llevándolo a tu contexto económico, especialmente con el tema de la vivienda, ¿hasta qué punto crees que factores como el acceso a la vivienda o el coste de vida están influyendo en esta dificultad para atraer talento? Es decir, ¿puede haber también una parte estructural que esté condicionando el mercado laboral más allá de las propias empresas? Cuéntanos. Sí, mira, te voy a responder claramente a tu pregunta. O sea, cuando una empresa que está en Valladolid encuentra un profesional idóneo para un puesto de responsabilidad que está en Valencia, quizás es fácil que pueda irse de Valencia a Valladolid porque en Valladolid el precio de la vivienda es más asequible. Pero vamos a hacerlo al revés. Vamos a contar la historia al revés. Un profesional de Valladolid es posible que se pueda ir a una empresa de Madrid o de Barcelona o de Sevilla. Es muy complejo, ¿verdad? El precio de la vivienda está a tope en máximos históricos. No solo la compra, sino el alquiler. Yo creo que el problema real de la vivienda está en el alquiler, en el mercado del alquiler. A través de ciertas políticas de encorsetamiento del sector, pues están haciéndole mucho mal al sector. Y me explico. La seguridad jurídica de un dueño de una vivienda es lo más importante para que esa vivienda pueda estar en el mercado. En el momento que desaparece esa seguridad jurídica y tú tienes peligro o una probabilidad muy alta de que esa vivienda te la robe en tu cara, se acabó el mercado del alquiler. Y esto es lo que pasa. Hay un dato muy importante y es que el parque inmobiliario, cerca del 92%, está en manos de pequeños inversores. Pequeños inversores, personas que tienen menos de 3 viviendas, ¿ok? Y el resto, el otro 5%, 5 o 6%, depende de fondos buitre o fondos de inversión. Entonces, el problema, ¿qué es? ¿Los fondos de inversión o los pequeños inversores? ¿A quién estás haciendo daño? Estás haciendo daño a los pequeños inversores, que son los que están retirando sus viviendas del mercado. Esto es muy sencillo, nos lo enseñaron el primer día en primero de económica. Si tú quitas la oferta, ¿qué le pasa teniendo la misma demanda? ¿Qué le pasa al mercado? Sube, ¿verdad? Pero además, impepinablemente. Entonces, yo creo que la solución... Es verdad que hace como 6 horas antes de COVID se estaban haciendo 50, 60 mil viviendas para alquileres sociales. Ahora se están haciendo entre 11 y 15 mil. Ha habido un bajón, eso está claro. Pero también es verdad que venimos de que hace 10 años había un parque de cerca de 900.000 viviendas libres, sin un dueño. Entonces, hay muchos factores. Mucha inmigración que viene a España, que se tiene que meter en algún sitio. Inmigración que está por encima de los dueños de los alquileres, porque en el momento que se declaran vulnerables ya no tienen por qué pagar. El dueño recupera la vivienda y lo que hace es que la saca del mercado. Si eso pasa mucho, el problema es que no hay oferta y esa oferta pues desaparece. Entonces, al desaparecer la oferta y habiendo mucha demanda, es así. Ahora, además, se está intentando ampliar el escudo social y lo que dicen es que todos los alquileres que caduquen en 26 y 27, en el año 26 y 27, se renovarán automáticamente 2 años más. Sin subir el precio, lógicamente. Y otra parte del escudo social lo que dice es que
después, en las renovaciones, no se podrá subir más de un 2 o un 3%. Bueno, pues vosotros sabréis lo que sube el coste de la vida, o las hipotecas, o los intereses de las hipotecas, bueno, la luz, un poco todo el tema, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Si lo veis viable o no lo veis viable. Claro, al final esto va a acabar afectando a la competitividad, ¿no? de este ya sector. Ya está afectando. Ahora mismo el mayor receptor de impuestos en la parte de construcción, ¿sabéis quién es? El Estado. O sea, el Estado, de cada vivienda que se hace, recauda cerca del 40% del precio de la vivienda en impuestos. Desde que se aprueban los planos hasta que se entrega al dueño. Pero además, por ejemplo, imaginaros que tú tengas alquilada una casa a una persona que no te pague, y tú tengas que seguir declarando los impuestos a Hacienda aunque no los estés cobrando y tienes que seguir pagando. Es que fijaros, en telemaquia brutal, ¿sabes? Sí, escuchándote, Juanjo, sí, creo que aquí aparece algo interesante, ¿no? Es que muchas veces hablamos de la vivienda como un problema social, pero en realidad también tiene un impacto directo en las empresas, es lo que estamos comentando. Porque si cada vez es más difícil vivir, ¿no? Al final, un poco para ponerlo en contexto, vivir en determinadas ciudades por el coste de la vivienda, eso también condiciona la capacidad de las empresas pues para atraer, y al final un poco con el tema cerrando, y para retener pues ese talento. Y al final volvemos un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? No es solo un tema de empleo, es un tema de encaje, ¿no? Entre lo que ofrecen las empresas y las condiciones reales de las personas. El acceso a la vivienda también está redefiniendo, ¿no? Tal y como lo has comentado, el mercado laboral. Bueno, para cerrar un poco este podcast, al final, si nos fijamos en todo lo que hemos hablado hoy, vemos que hay un hilo común muy claro. Por un lado, pues empresas que necesitan adaptarse a nuevos perfiles, como comentaba Pera. Además, tenemos factores externos, como la vivienda, pues ese coste de vida, que están condicionando muchas decisiones. Y todo esto nos lleva a una reflexión bastante clara, ¿no? Las empresas ya no compiten solo por clientes, compiten también por talento, en un contexto mucho más complejo que lo que vivíamos antes, ¿vale? El reto no es solo atraer talento, sino es entender qué ha cambiado en las personas y, bueno, adaptarse a ello. Si os parece, antes ya de cerrar, miramos comentarios. Pera, Juanjo. Sí. Y damos un minutillo respuesta a esto y con esto terminamos. Joseph está haciendo interrumpir, confirmar lo que dice Pera sobre el tema del vendedor híbrido. Muchas gracias, Joseph, por tu comentario. Que la compras por confianza, os hago una pequeña síntesis del comentario suyo. La compras y hay que comprar preferiblemente a la persona que tienes delante. Y muchas veces, bueno, construyes una relación. Luis Montero ha hecho también un comentario. De joven tenía una empresa con 8 preparadores y el ratio de fallo bajó mucho. Dice que había una figura de repasado, que es la figura de final de puesto, que va repasando que todos los productos estén bien. Pero claro. Exacto. Y Antonio, bueno, que el vendedor híbrido es imprescindible. Totalmente de acuerdo con el comentario de Vanessa. Para cerrar, una pequeña aportación mía. Son muchos los empleados que valoran no solo el trabajo, sino cuánto tiempo me queda para mí. Es decir, si tengo una hora de desplazamiento o no, si me consume mucha gasolina o no este vehículo, si voy a coger mucho tren o poco tren, si voy a ir en autobús o en moto. Todo esto también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de tratar bien al cliente, tratar bien a la gente, ¿no? Tratar bien a los empleados, pues el empleado también es muy celoso de su intimidad y de su vida privada y sabe respetar, ¿no? Como decía Juan José. Está todo por las nubes y si me ahorro esa gasolina y demás, haciendo las cuentas, a ver quién te tumba, ¿no? Esa negociación contigo mismo, ¿no?
sí, también comentaba Antonio, sí, que bueno, el empleado que trabaja online, pues ya es diferente, ¿no? Podemos trabajar desde cualquier lugar y esto se valora, ¿no? Precisamente el tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo, y yo siempre digo que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y es un coste, ¿eh? Por lo tanto, hay que gestionarlo de forma correcta. Bueno, pues vamos a cerrar ya este podcast. Lo vamos a dejar aquí. Creo que hemos tratado temas muy interesantes. Vamos a seguir explorando temas igual de actualidad en próximos episodios. Y nada, agradecer a toda la audiencia. Y chicos, muchas gracias un día más. Qué disciplinados somos, 50 minutitos como habíamos dicho. Claro, controlado, ¿has visto? Muy Bueno, bien. chicos, muy bien. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana